Encantado de estar con todos ustedes y agradeciéndoles el gran favor que nos hacen al mantener la sintonía día a día con este su espacio Cita con el Médico. Les presentamos de inmediato nuestra primera sección del día, que es las notimédicas. Bueno, y por fin se produce una información buena, digámoslo, dentro de lo que cabe, en torno al coronavirus. China produjo a gran escala el primer fármaco aprobado contra el COVID-19, que es el nuevo nombre designado por la OMS contra esa mortal enfermedad que se llama coronavirus. China está produciendo grandes volúmenes de favipiravir, un antiviral de factura nacional aprobado como el primer medicamento con potencial para combatir el coronavirus COVID-19. Medios de prensa asiáticos reseñan que su empleo servirá en las etapas de prevención y tratamiento de la afección respiratoria y para ello lo fabrica la empresa Hishun Pharmaceutical de la provincia de Zhejiang. Se trata de una versión genérica del anticatarral Favipiravir y la Administración Nacional de Productos Médicos lo aprobó para su comercialización. Hasta el momento, el antiviral arrojó resultados positivos y los efectos secundarios son muy ligeros, indicó el portal China Daily. También la comunidad científica del país asiático prueba en animales distintas vacunas, incluido un recombinante, una con la tecnología mRNA y otra de construcción de ADN. Hay que acotar que este medicamento que hemos anunciado en este instante, procedente de China, no va a terminar con la enfermedad. Es más bien un preventivo que se aplicará a las personas que están sospechosas de padecer del virus y para que no se prolongue aún más, pues entonces podría con este nuevo medicamento ayudar a que no se muera. Así son las cosas. Los expertos advierten que al ser un patógeno nuevo, investigar y comprobar la seguridad y efectividad de la inyección tomará tiempo, pese al trabajo sin descanso en las instituciones investigativas. Pero sin lugar a dudas que esta es una muy buena noticia en el caso del coronavirus. A propósito, este es nuestro segundo titular, desciende el número de nuevos casos de coronavirus, pero la OMS pide cautela. El número de nuevos casos diarios del coronavirus de Wuhan parece estar descendiendo en las últimas jornadas, aunque la tendencia debe ser interpretada con cautela. Así lo declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mientras tanto, China amplía las restricciones en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia. Es pronto para concluir que esta tendencia a la baja continúe. Todas las posibilidades siguen sobre la mesa, dijo el médico etíope en la rueda de prensa diaria que organiza la OMS para analizar la epidemia. En las últimas 24 horas, China, que sigue concentrando el 99% de los casos de COVID-19, registró 2.051 nuevos casos positivos del virus causante de esa enfermedad, lo que eleva el total en ese país a 70.635 personas infectadas. Las cifras suponen un descenso en comparación con las de la primera semana de febrero, en la que el número de nuevos casos diarios en China rondaba los 3.000. Y aunque sí se ha mostrado un descenso en el número de infectados con el coronavirus, la cifra total a la fecha de fallecidos por esa causa se encuentra en 2010, reportándose además una muerte en Hong Kong. Una muerte más, porque ya había fallecido otra persona como causa de padecer de la enfermedad del coronavirus. El último de nuestro titular, y más que un titular, parece ser una advertencia. Señores, y esto va dirigido a los hombres. La sífilis no ha desaparecido, todavía existe y permanece silente en tu cuerpo por décadas. La sífilis, enfermedad infecciosa originada por la bacteria Treponema pallidum a través del contacto con heridas o llaguitas en el pene, vagina, ano, recto, labios o boca durante las relaciones sexuales y que se cura fácilmente si se trata a tiempo con antibióticos, tiene muy mal pronóstico a largo plazo cuando en su fase latente provoca daños neuronales, ceguera e incluso hasta la muerte. La sífilis es conocida por la gran imitadora porque muchos de sus síntomas se parecen a los de otras enfermedades infecciosas. Se diagnostica finalmente mediante un análisis serológico, esto es, detección de anticuerpos específicos en la sangre y con biopsia de los fluidos que brotan de los chancros sifilíticos, que son heridas o llagas, sean evidentes o estén ocultos en las zonas erógenas genitales, anales o bucales. Los síntomas de la sífilis en los adultos se dividen en 3 fases. Mire esa gráfica, qué horror. La fase primaria o de úlceras puntuales, secundaria o de sarpullido general y terciaria con síntomas cerebrales y oculares a largo plazo que se desarrollarán, escuche muy bien, a los 10
o 30 años más adelante. En la fase primaria, la sífilis se manifiesta en forma de llaga o úlcera, es decir, una herida, como un chancro firme y redondo. La mayoría de las veces solo se observa un único chancro sifilítico, precisamente en el sitio donde la bacteria entró en contacto piel con piel. La úlcera o chancro no produce dolor, por lo que puede pasar desapercibida. Además, la herida puede confundirse con un golpe, con un corte o con un vello o pelo que genera un abultamiento encarnado. En la fase secundaria, la sífilis puede ser tan poco visible que pasa desapercibida o que brota como un sarpullido general, incluso después de que hayan desaparecido los chancros de la primera etapa de la infección. No produce picor y puede erupcionar por todo el cuerpo o surgir solo en la palma de las manos, la planta de los pies, en la boca, la vagina, el ano, que son lesiones en las membranas mucosas, o causar ceguera de manera permanente. Es factible que tanto la mujer o el hombre enfermo o enferma que padezcan fiebre, inflamación de las glándulas linfáticas, dolor muscular, de gargantas o de cabeza, pérdida de peso y sentirse muy cansado, fatigado. Además, son posibles las afecciones hepáticas y renales, acuda inmediatamente a su médico. La fase terciaria o latente aparecerá cuando los síntomas previos hayan desaparecido, aunque la mayoría de las personas tratadas o sin tratar no evolucionarán hacia la fase más avanzada. Pero si esto sucede, o sea, generalmente en las dos primeras etapas hay posibilidad de que el paciente resuelva ese tipo de problema. Pero si esto sucede, es una situación clínica muy, pero muy grave. Los síntomas aparecerán hacia el 10º año y hasta 30 años después del contagio. Es decir, hace 10 o 30 años atrás usted tuvo una relación sospechosa y usted fue contagiado con sífilis, usted podrá tener problemas al cabo de ese largo tiempo. Y estarán relacionados con el daño cerebral, esos daños, como la parálisis, que impide el movimiento de ciertas partes del cuerpo, la dificultad para la coordinación musculoesquelética, el entumecimiento y la demencia senil. También se producen daños cardiovasculares en el sistema nervioso central, en la piel, en los ojos, dejando ceguera. Los daños físicos provocados por la sífilis conviene dejarlo bastante claro. No son reversibles. Ya en la última etapa usted no tiene remedio y cabe la posibilidad de que el paciente fallezca como consecuencia de ese descuido que usted tuvo sin protección, un tipo de relación sexual en aquella ocasión con una persona sospechosa de tener también ese tipo de enfermedad y usted muera al cabo de ese largo tiempo. Hasta aquí las notimédicas correspondientes al día de hoy en esta cita con el médico. Vamos a definir la palabra del día después de la pausa comercial que viene inmediatamente, pero la palabra es orquitis. Orquitis es la palabra que definiremos cuando regresemos en la continuación de esta cita con el médico. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psique de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago.
Reiteradas gracias por usted permanecer en sintonía con nosotros en esta cita con el médico. Aquí está la palabra del día, es orquitis. La orquitis es la inflamación de uno o ambos testículos debido a la propagación de una infección bacteriana desde el epídimo. El epídimo es el conducto que conecta el testículo con los diferentes vasos. La orquitis aparece en un 20 a 25% en los varones con parotiditis, es decir, con paperas. El 80% de los casos se producen en pacientes de menos de 10 años. Además, la tasa de la orquitis o la epididimitis por transmisión sexual es más alta en los hombres de entre 19 y 35 años de edad. La orquitis puede ser causada por una infección de diferentes bacterias y virus. Entre los virus con más frecuencia que pueden producir orquitis se encuentra el de las paperas. En estos casos, la orquitis generalmente se desarrolla entre los 4 a 6 días después del comienzo de las paperas. La orquitis aislada, es decir, la infección localizada en los testículos, tiene casi siempre un origen viral y la mayoría de los casos se deben al virus de la parotiditis, es decir, de las paperas, que ese es su nombre científico. También infecciones repetitivas del tracto urinario la pueden provocar. La orquitis puede aparecer también en infecciones de próstata o debido a una infección de transmisión sexual, como gonorrea o la clamidia, que se transmite con mayor frecuencia a través del contacto sexual. La tasa de orquitis es más alta en hombres con edades comprendidas entre los 19 y 35 años. También puede darse el caso de que los niños pequeños empezando en la vejiga o el riñón la padezcan y luego extendiéndose hasta el testículo. Los factores de riesgo mediante la transmisión sexual son tener múltiples parejas, realizar comportamientos sexuales de alto riesgo, poseer antecedentes personales de alguna enfermedad de transmisión sexual y haber tenido una pareja sexual con enfermedades de transmisión sexual. Esta ha sido la palabra del día, orquitis, la hemos definido para usted en esta cita con el médico, que continúa después de estos comerciales en la mañana de hoy. Recuerde que estamos en el 57 y en la tarde en el 42. Regresamos en un momento. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Llegamos ya a la recta final de nuestro espacio Cita con el médico y en este instante les presentamos de inmediato nuestro tema de hoy. El tema de hoy es edema en los miembros inferiores desde el punto de vista de la cardiología.
¿Y quién mejor para hablar de este tema que el doctor extraordinario cardiólogo de Santiago de los Caballeros, José Miguel Santiago, a quien damos de inmediato nuestra más cordial bienvenida? Hola, buen día, Víctor. Comencemos, doctor, definiendo lo que es un edema en los miembros inferiores. El edema de miembros inferiores es lo que comúnmente las personas refieren como hinchazón de los pies. Y es común que vaya acompañado de otros síntomas como dolor, como calambres, como hormigueo. Además, muchas veces refieren un aumento de la temperatura, un calor excesivo en los miembros inferiores. Y que es bueno aclarar a los televidentes que los miembros inferiores es aquello que comprende del muslo hacia abajo, o sea, comprende el muslo, la rodilla, las piernas, el tobillo y los pies. Cualquier hinchazón o edema en esta región, pues ya se va a conocer como edema de miembros inferiores. ¿Podría definirse la edema como la retención de líquidos? Correcto. El edema en sí es una retención de líquidos que en el caso de los miembros inferiores puede ser debida a múltiples causas que vamos a ir abordando cada una a medida que vayamos desarrollando el tema. Yo quería, efectivamente, esa era la próxima pregunta, ¿cuáles son las causas, por lo menos que usted las pueda ir enumerando, principales, porque son muchas, sí, las que producen un edema? Sí, fíjate, hay un sinnúmero de causas, hay muchas causas que pueden provocar un edema de miembros inferiores. Hoy vamos a hablar sobre las más comunes. Pero la circulación depende de muchos factores. Depende de factores locales en las piernas, como lo son las venas, las arterias, el drenaje linfático, los músculos, la piel, entre otras estructuras. También es debida a causas sistémicas, o sea, causas que vienen de otros órganos, como el corazón, como el riñón y como el hígado, que son los tres principales. Y secundaria a otras enfermedades, como la anemia, y como la hipoalbuminemia, que cuando la persona tiene las proteínas del cuerpo bajas, son de las más comunes. También se pueden producir secundario a traumatismos, o sea, a golpes en las extremidades y a infecciones locales a este nivel. Y a nivel cardíaco, que es el caso que nos ocupa en esta ocasión, ¿cuáles son las repercusiones que un edema en las piernas pueda proporcionar al cuerpo humano? Lo más común es a nivel cardíaco es que sea a una insuficiencia cardíaca derecha o a una hipertensión pulmonar. En este caso, la circulación venosa va en el caso de las extremidades inferiores, va desde abajo hacia arriba. O sea que las venas deben empujar la sangre hacia superior, hacia arriba, y desembocar en el corazón derecho. Cuando hay una afectación a este nivel del corazón derecho, pues se le dificulta más a las venas, tienen que hacer un esfuerzo mayor de sus válvulas para poder drenar a nivel de un corazón que está dañado, que está rígido, que tiene una presión elevada. Entonces las venas deben hacer un mayor esfuerzo, que inicialmente lo hacen sin ningún problema, pero si el problema persiste por mucho tiempo, pues lo usual es que estas venas se cansen y ocurra lo que es una insuficiencia venosa. Usted habla de corazón derecho, entonces la gente podría pensar que hay un corazón izquierdo y uno derecho. Será una parte del corazón derecho, ¿no? Sí. El corazón tiene 4 cámaras y que se dividen a su vez en derechas e izquierdas. Están las aurículas y los ventrículos, derecho e izquierdo, que cada uno tiene una función. El derecho es de recibir la sangre para oxigenarla y el izquierdo es de distribuir la sangre a todos los órganos ya oxigenada. Doctor, un corazón que presente una contracción cardíaca inefectiva, ¿podría incidir en las edemas o podría ser todo lo contrario? ¿La edema produce la contracción inefectiva en el corazón? Casi siempre es debido a que la contracción ineficiente del corazón produce el edema. Incluso una insuficiencia cardíaca donde tenga una incapacidad para contraerse de manera efectiva, a la larga puede también afectar el corazón derecho y esto de manera retrógrada, producir
edema de miembros inferiores. Pero además es bueno resaltar las otras causas, aunque no sean cardíacas. Lo digo porque el edema de miembros inferiores es una causa muy común, es un motivo muy común de consulta entre todos los pacientes, ya que mencioné el sinnúmero de causas que pueden provocarlo. Entonces, por ejemplo, uno muy importante es el riñón. El riñón es el encargado de drenar los líquidos del cuerpo. Entonces, lo hace, se expresa a través de la orina. O sea, que cualquier enfermedad renal grave donde se disminuya la cantidad de orina puede producir edema de miembros inferiores, porque es un líquido que se está reteniendo y que puede manifestarse como edema de miembros inferiores. Dentro de las causas más comunes a nivel renal tenemos la insuficiencia renal crónica o riñones secos, como comúnmente se conoce en la población. También hay otros tipos de patología como el síndrome nefrótico, que es común que se produzca edema porque el riñón no es capaz de retener las proteínas del cuerpo y la excreta a través de la orina. También el edema pulmonar, cabe mencionarlo, ¿no? Sí, el edema pulmonar es un edema diferente que ocurre en el pulmón. Ya otras causas podría ser un tema de otro día para discutirlo aquí. Pero en el caso del edema de miembros inferiores, también podríamos hablar de causas hepáticas del hígado. El hígado es la fábrica por excelencia de las proteínas del cuerpo. Entonces, la circulación, para que se mantenga dentro de los vasos sanguíneos, depende mucho de que se tengan unos niveles de proteínas normales. Entonces, si tenemos una afectación a nivel hepático, a nivel del hígado, no se van a fabricar las proteínas de manera adecuada y por ende la sangre no se va a quedar contenida en los vasos sanguíneos, en las venas, y van a pasar al tejido, en este caso de los miembros inferiores. ¿Cuáles son los síntomas y signos más evidentes en un paciente que tenga edema en las piernas? Se va a producir una hinchazón en las piernas que puede ser de una sola o de dos. Esto te va a dar una idea de dónde puede provenir el problema. Puede ser uni o bilateral y también puede acompañarse de dolor de dicho miembro, de una sensación de hormigueo o de calambre. Hay mucha gente que disminuye la sensibilidad al dolor y dice que casi no siente las piernas. Y también puede aparecer aumento de la temperatura, sobre todo en aquellos casos donde son secundarios a infecciones. Infecciones como la erisipela o como la celulitis, donde a través de la piel de los miembros inferiores penetra un microorganismo, por ejemplo puede ser una bacteria, y produce una infección local donde vamos a tener cambios de la coloración, por lo general una coloración rojiza, dolor e hinchazón de dicho miembro. Doctor, ¿cuál es la dieta recomendada por el cardiólogo para un paciente con evidentes signos de edema? Sí, la dieta es muy importante. Sabemos que la sal, comúnmente la gente sabe que la sal hincha. No coma mucha sal que te va a hinchar. Y esto es cierto, lo que pasa es que la sal atrae agua. Entonces una dieta alta en sal va a acarrear consigo muchos líquidos que se van a expresar en edema de miembros inferiores. Pero además una dieta saludable es recomendable para evitar enfermedades como la insuficiencia cardíaca, como el infarto, como trastornos renales a nivel del riñón y hepático, que a la larga van a llevar a provocar edema de miembros inferiores. Pero aparte de la dieta, también hay que tomar sus medidas generales. Puede ser que si un paciente permanece mucho tiempo en una sola posición, ya sea en su trabajo, en casa, por ejemplo, si tiene largas jornadas laborales de pie, es posible que esta sea la causa del edema de miembros inferiores. También, si permaneces largas horas sentados, sin movimiento, esto puede provocarte un edema. Lo que se recomienda es no estar en una misma posición durante varias horas, sino más bien que cambiar de posición, caminar,
elevar los pies en una silla y no estar estático en una sola posición. Y en cuanto al ejercicio, yo entendería que debe hacerse previo a ya padecer del edema, porque no me figura una persona con unas piernas hinchadas haciendo ejercicio. Sí, esto ha sido motivo de debate, inclusive entre los médicos, si una persona con edema debería o no hacer ejercicio. Si está en la fase aguda de la enfermedad, donde está muy florida, donde hay mucho edema, donde hay muchos síntomas como dolor, no debería hacerse ejercicio si tienes estos síntomas. Ahora bien, ya luego de tratado de mejorar con el tratamiento y que disminuye el dolor, que desaparezca el edema, como medida de prevención sí es recomendable caminar hasta donde lo tolere el individuo, caminar hasta donde no te produzca dolor y hasta donde tú sepas que no te va a provocar el edema. Un edema que ya esté acompañado de una insuficiencia cardíaca, ¿cómo debe ser tratado y si requiere hospitalización? Cuando ocurre edema de miembros inferiores en la insuficiencia cardíaca, significa que estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca descompensada. Hay varios grados de descompensación de la insuficiencia cardíaca. El 3, generalmente, en el 3 y el 4 es que se manifiesta, va del 1 hasta el 4. En el 3 y en el 4 son los estadios más graves. Y dependiendo de los síntomas que acompañen al edema de miembros inferiores, por ejemplo, si tiene mucha dificultad para respirar, si tiene dolor torácico y se acompaña de miembros inferiores, son signos que uno toma en cuenta para ingresarlo o no. Pero ya si por lo general, si el paciente está en una insuficiencia cardíaca grado 4, pues en la mayoría de los casos sí amerita internamiento. Doctor, una última información, una última pregunta, porque ya estamos llegando a la parte final del programa. Una persona que comience a notar una cierta retención de líquidos en los miembros inferiores, en este caso, ¿cuándo debe acudir al médico? Debe acudir de inmediato, porque lo normal es que no tengas hinchazón en los pies. Pueda que sea por una causa leve y que sea reversible, pero para esto debes ir a tiempo, para que si hay alguna causa menor, como por ejemplo si la causa es que está pasando mucho tiempo de pie, hacer todas las pruebas del lugar y todos los análisis y determinar que simplemente es por esto y que debes evitar estar de pie por un tiempo prolongado. Ya las otras causas más comunes o más graves, como insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o también hepática, ya uno se da cuenta a través de las pruebas sanguíneas y de los estudios de imágenes. Pero es muy importante que para determinar la causa no te quedes en casa, si acuda al médico para que él te examine y pueda determinar la causa real de este edema. El edema en los miembros inferiores, desde el punto de vista de la cardiología, ha sido nuestro tema del día en esta cita con el médico. Y lo ha tratado de manera magistral, como siempre, el cardiólogo y buen amigo José Miguel Santiago, a quien le pedimos ya a modo de despedida cómo se le puede localizar y su número de teléfono, por favor. Sí, estoy laborando aquí en Santiago, en el Instituto Materno Infantil y Especialidades, de lunes a viernes en horario de 10 a 1 y de 3 a 6. Además, en el Centro Médico Licey, en Licey, en horario de 8 a 10 de lunes a viernes. Pueden contactarme llamando al teléfono 829-891-5428. Ahí estamos a la orden. Doctor Santiago, como siempre, ha sido un placer conversar con usted en esta cita con el médico. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, gracias por estar con nosotros. Les esperamos esta tarde, si usted sintonizó un poquito tarde en el programa, a partir de las 4 en el 42. La invitación queda en el aire para que mañana nos juntemos en otra cita con el médico. Feliz resto del día.